de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aleluya. Entonces dijo a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí en esta mañana? Entonces a ustedes. A la verdad la mies es mucha, más los obreros. Algunos dicen flojos también, porque puede ser, ¿no? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Históricamente, hermanos, se han probado diferentes modelos para evangelizar, se han probado diferentes métodos, se ha hecho muchas cosas, algunos con mayor, otros con menor éxito, dependiendo del lugar donde se encuentren, pero el tema central nunca va a cambiar, el origen de todo lo que hagamos nunca va a cambiar, que es la predicación del Evangelio. Nosotros estamos llamados para predicar, para proclamar las buenas nuevas al mundo que se pierde, y eso es la gran comisión, ¿amén? Cristo vino con una misión y nos dejó a nosotros una comisión. Aleluya, bendito sea el Señor. Tienen un punto más en la prueba mañana. Pero vamos a ir viendo algunos aspectos que encontramos en este versículo, en este texto que acabamos de leer, y quisiera marcarlos como énfasis del modelo que nos deja Cristo para nosotros seguir. Porque si queremos usar el modelo perfecto, tenemos que ver al Señor Jesucristo. ¿Amén? Entonces, quisiera resumirlo en esta frase, para comenzar, ¿no? La dinámica de la misión es un pueblo en movimiento. La dinámica de la misión de Dios es una iglesia activa, moviéndose. Dice la Escritura que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. ¿Amén? Es decir, si queremos aprender cómo lo hacía Jesús, hay que empezar a recorrer ciudades, aldeas, aleluya. La dinámica de la misión es la movilización, es movilizar gente, aleluya. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Hermanos, nosotros como iglesia del Señor no fuimos llamados a quedarnos quietos, aleluya. Jesús en su ministerio nunca se estableció o nunca dijo, voy a instalar una oficina aquí en Jerusalén y el que tenga necesidad que venga. No, era Jesús el que tomaba la iniciativa y recorría las ciudades. Él iba donde estaba la verdadera necesidad. Siempre él pensó, cuando edificó su iglesia, él siempre pensó en una iglesia dinámica. Él lo dice, ¿no? Edificaré mi iglesia y ni las puertas del infierno ni las puertas del Hades van a prevalecer contra el poder de esta iglesia. Aleluya. Amén. El Señor le ha dado una dinámica poderosa a la iglesia. El Señor espera que su iglesia tome esta dinámica. No fue diseñada para estar quieta la iglesia. No fue diseñada para quedarse en un lugar. Aleluya. Jesús siempre tuvo en mente una iglesia dinámica. Bendito sea el Señor. Mateo dice, en Mateo Jesús lo dice, el campo es el mundo. Y sobre esto hemos estado hablando, ¿no? Vayamos a los lugares vecinos. El Señor siempre estuvo en ese andar dinámico de la iglesia. Aleluya. Estamos llamados para no quedarnos quietos. Yo les contaba que mi abuelo Juan fue el primero en convertirse por el lado de mi padre, y él se hizo pentecostal. Él se convirtió 23 años antes de morir. Él ya era mayor, estaba jubilado. Pero mi abuelo, cuando se hizo pentecostal, hermanos, él entendió la dinámica pentecostal. Y él se compró una bicicleta. En esa época, ¿no? Década del 50, qué sé yo. Se compró una bicicleta el viejito y se iba a predicar. Bueno, era de los ciclistas. En Chile está el ministerio de los ciclistas dentro de los pentecostales. Y se van para distintos, hasta uniforme tienen. Pero ellos se van a predicar. Bendito sea el Señor. La dinámica de la misión, hermanos, es un pueblo en movimiento. Aleluya. Segundo principio, segundo pensamiento que quiero mostrarles que aparece en este texto, es la didáctica de la misión, es un pueblo aprendiendo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, pero lo primero que hacía era enseñaba en las sinagogas de ellos. Jesús no llegaba directo a la calle, vamos, no. Primero
enseñar. La didáctica de la misión es un pueblo aprendiendo, estudiando. Aleluya. Enseñando en las sinagogas de ellos. Un elemento fundamental de la evangelización es la preparación. Aleluya. Eso es lo que significa la palabra estudiante, hermano. Estudia antes. Si quieres hacer algo, estudia antes. No te largues a hacer cosas sin primero una preparación. El Señor llegaba a un lugar y lo primero que hacía era la enseñanza, la preparación. En la sinagoga no cabía la multitud. En la sinagoga cabían los discípulos, cabían los obreros, la gente que está dispuesta a servir. Bendito sea el Señor. En Izum no cabe toda la iglesia. Aleluya. Dios nos toque a nosotros también con esta palabra, ¿no? Es que necesitamos ser preparados, necesitamos esta instrucción previa, aleluya, para poder ser llevados. Hoy día, hermanos, nos enfrentamos a un mundo cada vez más informado. Todas las personas a quienes vamos a ir a evangelizar en algún momento ya creen en algo, ya tienen un sistema de fe, hermanos, y si uno saca un análisis, una iglesia dinámica, una iglesia que crece y una iglesia que cree en la educación, es una iglesia que tiene resultados en el tiempo. Lo vemos en la iglesia de Antioquía, en Hechos capítulo 13. Dice que en esa iglesia había profetas, pero también había maestros, aleluya. Había visión, pero había instrucción, aleluya. Una iglesia que sabe conjugar, por eso amo el eslogan, o no sé, la frase esa de Izum. Conocimiento y fervor. Visión e instrucción. Está el profeta, pero está el maestro. Aleluya. Fíjense cómo el Señor hace este equilibrio en la iglesia, ¿no? No podemos vivir solo de inspiración y unción. Tenemos que tener instrucción. Aleluya. Entonces, la enseñanza dentro de la iglesia, la enseñanza, la preparación de los obreros es fundamental. Mire, yo una vez me encontraba en un evento que me invitaron a participar de la Universidad Católica de Valparaíso. Estaban ellos elaborando un documento en donde estaban sacando la historia o viendo la historia de Valparaíso y estaban viendo la historia a partir de los años 50 hasta el 80 y me invitaron a participar para hacer investigación histórica dentro del campo mío, de la iglesia evangélica. Bueno, fue un trabajo muy lindo, se editó un libro de esto muy, muy interesante, en donde está detallada parte de la historia. Entonces, pero un día en el lanzamiento del libro, bueno, estaban todos los estudiosos, los doctores, la gente que ha hecho este libro, gente muy erudita. Y me llamó la atención porque uno de ellos se acercó y me saludó, me dijo, mire, yo quería conocerlo. Así hablaba muy... Me dice, qué bueno que en el pueblo evangélico haya gente que también se esté interesando por el estudio. Porque una de nuestras preocupaciones con el pueblo evangélico, dijo, es que hay mucha diletancia. Y yo dije, la palabrita, diletancia. Menos mal, hermano, que yo sabía el significado. Porque si no me hubiera dejado mal, ¿no? Usted es muy diletante. Y uno dice, gracias. No. Yo, gracias al Señor, estudié y he estudiado historia de la música. Entonces, sé que un diletante es una palabra que se usa más bien en el campo de la música, ¿no? Y un diletante es aquel que sabe tocar un instrumento, pero no ha profundizado en él, sino que lo toca bien, pero no sabe leer música. Ese es un diletante. Un diletante es alguien que toca, y en la iglesia estamos llenos de músicos diletantes también, ¿por qué no decirlo, no? Tocan muy bien, lo hacen muy bien, pero no se interesan por ir más allá. Pero él lo decía en el área del estudio, en el área del aprendizaje, y a mí eso me molestó. O sea, no me cayó bien lo que él me dijo. Pero después uno entiende que a veces tiene razón, ¿no? Porque la verdad es que en el mundo evangélico nosotros nos encontramos con mucha gente que tiene un mar de conocimiento, pero con 1 centímetro de profundidad. Sabemos mucho, pero no profundizamos nada. Por eso no tenemos nada que decirle a un testigo de Jehová cuando llega a nuestra casa.
porque no tenemos profundidad. Entonces, hermanos, es importante que la iglesia se prepare. ¿Amén? Tercer pensamiento, no se preocupe, son 82. No. Tercer pensamiento, el mensaje de la misión es el evangelio del reino, no hay otro. No hay otro evangelio. El evangelio del reino. Jesús predicaba el evangelio del reino. Aleluya. El evangelismo sin proclamación no es nada, hermano. Aleluya. Existe solo una vía de alcance para los perdidos. Y es extraordinario, es una locura. Así lo dice el apóstol Pablo. Es una locura la predicación. Porque, imagínense, Dios no ha cambiado su metodología. Podemos cambiar la forma, pero la metodología, el principio sigue siendo el mismo. Por eso que desde el discurso del apóstol Pedro allí en Jerusalén, hasta el día de hoy, en cada culto hay la necesidad de hacer una proclamación del Evangelio del Reino. ¿Sabe por qué? Porque el Evangelio del Reino llama al arrepentimiento. Y nosotros necesitamos estarnos arrepintiendo continuamente. Aleluya. Así que la única diferencia entre el apóstol Pedro y yo es que él tenía 3.000 personas escuchándole. Pero la diferencia es que yo tengo un micrófono y él no. Pero lo demás no cambia. El Evangelio tiene que ser predicado como es. Aleluya. Han pasado siglos. Y hermanos, la forma sigue siendo la misma. Todo creyente debe estar preparado para predicar y para ser confrontado con el Evangelio del Reino. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ese es el llamado del Señor para nuestras vidas. El que no dejemos de predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. El Evangelio del Reino. El reino se ha acercado. Arrepiéntanse. El arrepentimiento es un llamado glorioso para nosotros. Aleluya. Hermanos, llama la atención que tanto Juan el Bautista como el Señor hayan comenzado su ministerio exactamente de la misma forma, haciendo un llamado al arrepentimiento. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecado. Llamado, evangelio, arrepentimiento. Eso es el evangelio del reino. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria al Señor. Los apóstoles siguieron predicando eso. Pablo en Atenas predicó lo mismo. Porque el evangelio, el mensaje nuestro tiene que apuntar al evangelio del reino. Bendito sea el Señor. Cuarto pensamiento, el respaldo de la misión son señales y prodigios. Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cuando la iglesia se levanta a cumplir la gran comisión, el Señor, Dios va a respaldar con señales y prodigios. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Porque nuestro mensaje tiene un resultado sobrenatural. Nuestro mensaje no tiene solo un resultado en lo particular o en el ambiente, sino que trasciende lo natural, va hasta lo sobrenatural. Bendito sea el Señor. Y por eso es que hoy día todavía existe la iglesia, porque la iglesia se sostiene sobre lo sobrenatural, no sobre lo natural. Bendito sea el Señor. Y el Evangelio del Reino hace explotar esto de parte de Dios para nosotros. Aleluya. ¿Cuántos han sido beneficiados por una obra de sanidad? Aleluya. Yo he sido bendecido por una obra de sanidad. Bendito sea el Señor. Cuando la iglesia se levanta para cumplir la gran comisión, Dios va a respaldar ese levantamiento de la iglesia. Toda enfermedad física, dice la Escritura, que el Señor sanaba toda enfermedad. Pero me llama la atención en este texto especialmente porque utiliza 2 veces, como que repite las cosas, pero yo quiero entenderlo de una manera particular. Dios sana toda enfermedad física, pero también Dios sana dolencias del pueblo. Aleluya. Hay necesidades, hay enfermedades sociales, hay enfermedades, la drogadicción, la violencia, son enfermedades que están sufriendo los pueblos. Y Dios tiene una respuesta para ellos también a través de su iglesia, a través del mensaje. Aleluya. Dios puede cambiar una sociedad completa si una iglesia se dispone a hacer un cambio radical. Aleluya. En su forma, en empezar a predicar el evangelio del reino en donde ellos están. Aleluya. El evangelio del reino no es solo salvación, va un poco más allá. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Alabamos el nombre del Señor. El corazón de la misión, el quinto pensamiento,
es la compasión. Y qué bueno, lo veíamos el otro día en la clase, ¿no? Qué bueno que Dios tuvo compasión y no tuvo juicio. Al ver las multitudes, el Señor fue movido a compasión. La condición espiritual, física y social del mundo, si uno la mira a través de los ojos de Cristo, solo cabe la compasión. ¿Cuántos alaban al Señor? Debemos activar la compasión, no el juicio en la iglesia. Cuando vemos la condición del mundo, hermanos, necesitamos ser movidos a misericordia. Cuando vemos y observamos al mundo, necesitamos tener el corazón de Felipe. Cuando miramos al mundo que nos rodea, necesitamos urgentemente pedir al Señor un corazón compasivo. Jesús pudo haber hecho un mensaje de juicio contra su pueblo, ¿no es cierto? Lo veíamos el otro día, que han hecho con 2000 años de religión. Y el Señor se para en su pueblo y ve multitudes perdidas. Que Dios no nos vaya a hacer esa misma reflexión a nosotros hoy día. ¿Qué han hecho con 2000 años de evangelio? ¿Qué han hecho con 2000 años de fe? Si el Señor viniera hoy día y se parara y viera nuestras ciudades, vería la misma condición. Pero gloria a Dios que Él tiene compasión. Compasión. Y hermano, quiero ir al siguiente pensamiento antes de concluir, porque el propósito de la misión es enviar obreros. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, porque es mucha, amén. Pero los obreros se hacen pocos. A veces no damos abasto, ¿no? Cuando miramos nuestras ciudades, nuestros lugares, vemos tanta necesidad. Bueno, debemos rogar al Señor por obreros. Rogar al Señor que envíe obreros. Se resume en una sola palabra: obreros, no gerentes, no managers, obreros, no estrellas, no grandes estrellas, obreros. Porque curiosamente, hermano, nosotros hemos sido llamados a ser obreros y a ser materiales de construcción. Somos los únicos que tenemos esa cualidad de ser obrero y el material del edificio. Quiero hacerles reflexionar para terminar en esta mañana, en este pensamiento, hermano. Si usted fuera a construir algo, de hecho algunos ya a lo mejor lo han hecho, construyen, edifican algo, una ampliación en su casa, en su iglesia, y usted va a ir a buscar materiales para construir eso. Seguramente usted se va a ir a estas tiendas que venden, ¿no es cierto?, a Home Center, a Lisi, y va a buscar, para usted, ¿no es cierto?, usted va a elegir lo mejor que haya en materiales. No va a andar buscando tablas chuecas, no va a andar buscando ladrillos quebrados, usted va a buscar lo mejor. Mi cuestionamiento es: ¿qué orientó a Jesús para comprar? Porque Él compró estos materiales. O sea, tienen que haber, o sea, la orientación que tuvo Jesús fue, porque ¿cómo ocurrírsele construir el edificio más glorioso que alguien pueda ver en la historia humana, y para eso elegir esto? Porque, o sea, imagínense, y hagamos una alegoría a Jesús en el Home Center, hermano. Pasando por el pasillo donde están los que se exhiben, los que tienen luz propia, los que tienen imagen. Pero el Señor pasó de largo por allí. Y tal vez llegó atrás a un patio trasero donde tiran lo que no sirve. Y allí habían materiales compasados imperfectos. Habían tablas chuecas, ladrillos quebrados, no una vez, 2, 3, muchas veces. Habían materiales compasados imperfectos.
Pero solo Él pudo ver en un material con tantas imperfecciones un maestro de Isum. Solo Él pudo ver. Nadie más. Solo Él pudo ver dentro de ese material un siervo de Dios. Solo Él. Porque eso somos. Lo que más me asombra, hermano, es que por último uno a veces puede comprar material que no está bueno, pero al pasar por la caja, a la hora de pagarlo, yo puedo reclamar y decir, mire, yo me estoy llevando, le estoy haciendo un favor con llevarme esto. Por lo tanto, cóbreme menos por esto. Sin embargo, a Jesús le metieron el precio más alto que alguien podía pagar por esto, hermano. No entiendo. Sin embargo, el Señor encontró valor en estas vidas con un pasado tan extraño y decidió hacer algo. Porque Él sabe que detrás de ese recubrimiento que se llama amor hay ladrillos quebrados, hay tablas chuecas, pero al poner el recubrimiento se ve perfecto el edificio, porque Él lo cubrió de Él. Amén. Oh, bendito el Señor. Estamos llamados para servir porque no servíamos. Estás llamado a ser útil porque no lo eras. Te fijas que Dios, solo Dios pudo ver en Gedeón un libertador, hermano. Solo Dios. ¿Quién más? Solo Dios pudo ver en nosotros lo que hemos llegado a ser. Amén. Creo que es un tiempo para decirle, Señor, si necesitas obreros, no te quepa duda. Amén. Yo no soy la mejor opción. Eso lo sabe el Señor y lo sé yo. Pero si quieres usarme, es el día para yo decirle al Señor, Señor, con todas mis imperfecciones, con toda mi historia pasada, tú eres capaz de construir y de hacer un edificio especial. Pongámonos en pie.